Soñar con cangrejos no es una imagen casual. Este símbolo está profundamente conectado con el mundo emocional, la protección interior y la forma en que enfrentamos, o evitamos, los conflictos. El cangrejo es una criatura que vive entre dos mundos, el agua y la tierra. Por eso, en el lenguaje onírico, representa el puente entre lo consciente y lo inconsciente. El cangrejo posee un caparazón duro que protege su interior vulnerable. En los sueños, esta coraza simboliza tus mecanismos de defensa. Puede reflejar que estás protegiendo tus emociones, ocultando fragilidad o evitando que otros accedan a tu mundo interior. Cuando el cangrejo aparece fuerte y firme, puede indicar que estás en una etapa donde necesitas límites claros. Pero si el símbolo transmite rigidez o aislamiento, el sueño podría estar señalando que te estás cerrando demasiado, impidiendo conexiones auténticas. El cangrejo pertenece al entorno marino, y el mar en los sueños representa el inconsciente y las emociones profundas. Por eso, este animal suele aparecer cuando hay sentimientos que no han sido completamente comprendidos o expresados. El cangrejo no se desplaza de frente, avanza de lado. Este detalle es clave. Simboliza la tendencia a evitar confrontaciones directas. Puede que estés rodeando un problema, buscando caminos alternativos para no enfrentarlo cara a cara. El sueño no juzga esta actitud, pero sí la hace visible. El movimiento lateral del cangrejo es uno de sus rasgos más simbólicos. En el plano onírico, representa estrategias indirectas, precaución y adaptación. A veces es sabiduría, no todo se resuelve con confrontación directa. Pero otras veces es evasión, rodear constantemente un asunto puede prolongar el conflicto. Si en tu vida estás postergando una decisión, el cangrejo puede aparecer como un recordatorio de que avanzar también implica asumir dirección. Soñar con muchos cangrejos. Cuando en el sueño aparecen muchos cangrejos moviéndose al mismo tiempo, invadiendo la arena o saliendo de rincones inesperados, la imagen suele despertar una sensación de inquietud. No es el cangrejo en sí lo que perturba, sino la multiplicidad. Son demasiados. Se desplazan de lado, como pensamientos que no avanzan en línea recta, como preocupaciones que no enfrentamos directamente. Este sueño habla de acumulación. A nivel simbólico, los cangrejos representan asuntos emocionales que evitamos confrontar de frente. Caminan lateralmente, y así también lo hace la mente cuando prefiere rodear un problema antes que mirarlo a los ojos. Si en tu sueño los ves multiplicarse, puede que en tu vida despierta estés cargando pequeñas tensiones que, sumadas, se convierten en una presión constante. Tal vez no se trate de un gran conflicto, sino de muchas pequeñas incomodidades, palabras no dichas, decisiones postergadas, responsabilidades que se han ido apilando sin que lo notes. El subconsciente las reúne en una sola escena para mostrarte que lo pequeño también pesa cuando no se atiende. Si en el sueño sientes miedo o asco, es importante observar qué parte de tu vida te genera esa misma reacción. Los cangrejos no atacan necesariamente, pero su presencia masiva puede simbolizar ansiedad latente. Es el alma susurrando que algo necesita orden, limpieza emocional, claridad. Soñar que un cangrejo te muerde o pellizca. La mordida o el pellizco del cangrejo en un sueño tiene un significado más directo. Aquí ya no se trata de algo que simplemente está presente, sino de algo que duele. El cangrejo usa sus pinzas para sujetar, para defenderse, para marcar territorio. Si en el sueño te atrapa con ellas, puede representar una situación que te está afectando emocionalmente. Este tipo de sueños suele relacionarse con heridas pequeñas pero persistentes. Comentarios que parecían insignificantes pero dejaron marca. Actitudes frías que se sintieron como rechazo. El pellizco simboliza ese dolor breve pero punzante que, aunque no sea devastador, se repite en la memoria. También puede reflejar culpa. A veces el cangrejo que muerde no es una persona externa, sino una parte de ti mismo que no deja de reprocharte algo. La pinza aprieta cuando hay algo que no has perdonado o cuando sientes que no actuaste como querías. Si en el sueño logras soltar al cangrejo, arrancarlo o liberarte, el mensaje es claro, estás listo para enfrentar aquello que te hiere. Pero si permanece aferrado, tal vez aún necesitas comprender qué emoción te está atrapando y por qué sigues permitiendo que tenga poder sobre ti. Soñar con cangrejos en el mar. El mar representa el inconsciente, las emociones profundas, lo que se mueve bajo la superficie. Ver cangrejos dentro del agua indica que ciertos asuntos emocionales están aún sumergidos.
No los ves todo el tiempo, pero sabes que están ahí. Este sueño sugiere que algo en tu interior se está gestando lentamente. Los cangrejos marinos viven entre rocas y corrientes, adaptándose al entorno. Así también tú podrías estar adaptándote a una situación emocional compleja, moviéndote con cautela, protegiendo tu vulnerabilidad bajo una coraza invisible. Si el agua está tranquila, el mensaje es de introspección serena. Estás explorando tu mundo interior sin temor. Pero si el mar está agitado, puede señalar turbulencias emocionales que aún no logras comprender del todo. El cangrejo en ese entorno simboliza resistencia, la capacidad de sobrevivir incluso cuando las aguas se mueven con fuerza. Observar cómo se comporta el cangrejo en el mar es clave. ¿Se esconde? ¿Se acerca? ¿Te ignora? Cada detalle revela cómo estás manejando tus propias emociones ocultas. Soñar con cangrejos en la playa. La playa es un territorio intermedio. No es completamente mar ni completamente tierra. Es el punto de encuentro entre lo profundo y lo visible. Soñar con cangrejos en la playa habla de emociones que están saliendo a la superficie. Aquí ya no están sumergidos, pero tampoco completamente integrados. Caminan por la orilla, en ese límite donde las olas llegan y se retiran. Esto puede representar decisiones que estás considerando, sentimientos que empiezan a hacerse conscientes. Si caminas por la playa y ves cangrejos cruzando tu camino, puede ser una señal de que algo necesita tu atención inmediata. No es un conflicto oculto, sino uno que ya se manifiesta en tu realidad diaria. Quizá estés en una etapa de transición, dejando atrás una forma de sentir, acercándote a una nueva comprensión. La playa también simboliza descanso y reflexión. Por eso, este sueño puede ser una invitación a detenerte, observar y elegir con calma. Los cangrejos no se apresuran, se mueven con estrategia. Tal vez tu alma te está pidiendo lo mismo: paciencia, prudencia y conciencia antes de dar el siguiente paso. Soñar que atrapas un cangrejo. Atrapar un cangrejo en sueños es una imagen poderosa. Aquí ya no eres un simple observador de lo que ocurre, tomas acción. El cangrejo, criatura cautelosa y defensiva, no se deja capturar fácilmente. Si logras sostenerlo entre tus manos, el símbolo habla de valentía emocional y determinación interior. Este sueño suele aparecer cuando estás enfrentando un problema que antes evitabas. Tal vez durante mucho tiempo rodeaste una situación, analizándola desde distintos ángulos, pero ahora decides intervenir. El acto de atrapar representa asumir responsabilidad. No importa si el movimiento fue torpe o firme, lo esencial es que dejaste de huir. También puede indicar que estás comprendiendo una emoción que antes te confundía. El cangrejo simboliza lo complejo, lo que no avanza en línea recta. Si lo capturas, puede significar que finalmente entiendes algo que antes parecía ambiguo. Has puesto nombre a un sentimiento, has identificado una causa. Si en el sueño el cangrejo intenta soltarse y tú lo sostienes con cuidado, esto habla de equilibrio. No se trata de dominar una situación con violencia, sino de manejarla con inteligencia. El subconsciente muestra que tienes más control del que imaginas, aunque el proceso requiera paciencia. Soñar con cangrejos muertos. La imagen de cangrejos muertos puede generar extrañeza, pero su simbolismo suele estar ligado al cierre. Algo que antes te inquietaba ya no tiene la misma fuerza. Lo que parecía amenazante ha perdido vitalidad. Este sueño puede surgir después de superar un conflicto emocional. Quizá atravesaste un periodo de tensión, discusiones o inseguridades, y ahora sientes que la carga se ha disipado. El cangrejo muerto representa el final de esa etapa. Sin embargo, también invita a reflexionar. ¿Qué parte de ti quedó atrás en ese proceso? A veces, al resolver un problema, también dejamos ir una versión de nosotros mismos. Puede ser una antigua forma de reaccionar, una defensa innecesaria o una coraza que ya no tiene sentido. Si en el sueño observas los cangrejos muertos sin miedo, el mensaje es de liberación. Pero si la escena genera tristeza o inquietud, tal vez aún necesites procesar lo ocurrido. No todo final es inmediato, algunos requieren aceptación gradual. Soñar que cocinas o comes cangrejo. Cuando el sueño te muestra cocinando o comiendo cangrejo, el símbolo se transforma. Aquí no solo enfrentas la situación, la integras. Comer representa asimilar, convertir en parte de ti una experiencia. El cangrejo,
que antes podía simbolizar conflicto o incomodidad, ahora se convierte en alimento. Esto sugiere que estás extrayendo aprendizaje de algo que fue complejo. Tal vez una experiencia difícil te dejó una enseñanza valiosa, y tu subconsciente lo expresa a través de este acto. Cocinar implica preparación. Puede señalar que estás trabajando internamente para transformar una emoción cruda en algo comprensible y útil. No se trata de ignorar lo ocurrido, sino de procesarlo con conciencia. Si el sabor es agradable en el sueño, es una señal de aceptación. Si resulta desagradable o incómodo, puede indicar resistencia a integrar esa vivencia. En ambos casos, el mensaje habla de transformación, lo que antes parecía amenaza ahora puede convertirse en sabiduría. Soñar con un cangrejo gigante. La figura de un cangrejo gigante impacta por su tamaño. Todo en el sueño parece girar en torno a su presencia. Este símbolo suele representar un problema que percibes como desproporcionado, algo que ha crecido en tu mente hasta ocupar gran parte de tu energía emocional. El tamaño exagerado revela la magnitud que le has otorgado a la situación. A veces, el miedo amplifica aquello que en esencia es manejable. El cangrejo gigante puede ser una preocupación económica, una decisión importante o un conflicto afectivo que sientes imposible de resolver. Pero también existe otra lectura, el cangrejo gigante como fuerza interior. Puede simbolizar tu capacidad de resistencia, tu instinto protector, tu habilidad para adaptarte incluso en circunstancias complejas. No todo lo grande es amenaza, a veces es poder dormido. La reacción que tengas en el sueño es clave. Si huyes, tal vez estás evitando enfrentar algo que necesita tu atención. Si lo miras de frente, aunque sientas temor, el mensaje es claro, estás listo para reconocer la dimensión real del desafío. El cangrejo, incluso gigante, sigue moviéndose de lado. Esto recuerda que no todos los caminos son directos. A veces avanzar implica rodear, observar, esperar el momento adecuado. Y en ese movimiento lateral también hay progreso, aunque no siempre sea evidente. Soñar con cangrejos pequeños. Cuando en el sueño aparecen cangrejos pequeños, casi diminutos, moviéndose con rapidez sobre la arena o escondiéndose entre las grietas, la escena puede parecer inofensiva. Sin embargo, lo pequeño no siempre es irrelevante. Estos cangrejos simbolizan asuntos aparentemente menores que, aunque no resulten alarmantes, están ocupando espacio en tu mente y en tu energía. A veces no se trata de grandes conflictos, sino de detalles acumulados, pequeñas discusiones, dudas silenciosas, tareas pendientes, incomodidades que decides ignorar porque no parecen urgentes. El subconsciente, sin embargo, no subestima lo diminuto. Lo muestra multiplicado en forma de pequeños cangrejos que se desplazan constantemente, recordándote que aquello que no atiendes puede crecer en el silencio. El tamaño reducido también puede hablar de inseguridades sutiles. Pensamientos que aparecen como susurros, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no estoy preparado? Son ideas pequeñas, pero repetidas. El sueño actúa como un espejo que te invita a observar que estás dejando pasar por considerarlo insignificante. Si en el sueño los cangrejos pequeños no te causan temor, el mensaje es de atención consciente, aún estás a tiempo de ordenar, de limpiar, de resolver. Pero si sientes molestia o ansiedad al verlos moverse por todas partes, tal vez esas pequeñas preocupaciones ya comenzaron a afectar tu equilibrio interior. Soñar con cangrejos de colores extraños. El color en los sueños es lenguaje emocional puro. Si los cangrejos aparecen con tonalidades intensas o inusuales, rojos brillantes, negros profundos, blancos casi luminosos, el símbolo adquiere una dimensión más específica. El color revela el matiz del sentimiento que se esconde detrás de la imagen. Un cangrejo rojo puede representar emociones intensas, ira contenida, pasión reprimida, impulsos que buscan salida. Es una señal de energía acumulada que necesita expresión. El rojo no pasa desapercibido, llama la atención como lo hace una emoción que intenta ser escuchada. Si el cangrejo es negro, el mensaje puede estar relacionado con miedos ocultos o incertidumbre. El negro simboliza lo desconocido, aquello que no quieres mirar directamente. Tal vez estés atravesando un momento en el que algo no está claro, y esa falta de claridad genera inquietud interna. En cambio, un cangrejo blanco puede sugerir purificación o transición. Aunque el cangrejo tenga una coraza, el blanco habla de renovación emocional.
de una etapa en la que estás limpiando viejas heridas o dejando atrás cargas innecesarias. El sueño te invita a observar qué color predomina y cómo te hace sentir. No es lo mismo un rojo vibrante que un negro opaco. La emoción que despierta la escena es la clave para comprender qué parte de tu mundo interior está buscando manifestarse. Soñar que un cangrejo te persigue. Ser perseguido en un sueño casi siempre indica evasión. Si un cangrejo te sigue, incluso moviéndose de lado pero acercándose con insistencia, el mensaje apunta a algo que estás evitando en tu vida consciente. Puede tratarse de una conversación pendiente, una decisión que no quieres tomar o una verdad que incomoda. El cangrejo, con su forma peculiar de desplazarse, simboliza esa situación que no se presenta de manera directa, pero que insiste en rodearte. La persecución revela tensión. Si corres con desesperación, tal vez el asunto que evitas ya te está generando ansiedad. Si solo te alejas con incomodidad, puede que aún tengas margen para enfrentar la situación con calma antes de que crezca. El sueño no busca asustarte, sino mostrarte que lo no resuelto tiende a seguirte. El cangrejo no corre en línea recta, pero tampoco desaparece. Es una metáfora de aquello que permanece en el fondo de tu mente hasta que decides mirarlo de frente. Soñar con cangrejos dentro de tu casa. La casa en los sueños representa tu mundo interior, tu espacio íntimo, tu identidad emocional. Si los cangrejos aparecen dentro de ella, en la sala, en la cocina, en tu habitación, el símbolo señala que el conflicto no es externo, sino interno. Puede tratarse de tensiones familiares, preocupaciones domésticas o pensamientos que afectan tu sensación de seguridad. La presencia del cangrejo en un lugar que debería ser seguro sugiere incomodidad en tu entorno más cercano. Si intentas sacarlos y no lo logras, el sueño refleja frustración. Tal vez estés intentando resolver algo sin éxito. Si los observas moverse por la casa sin saber qué hacer, puede indicar confusión respecto a cómo manejar una situación personal. Sin embargo, también puede ser una invitación a limpiar emocionalmente tu espacio. Así como ordenar una casa trae claridad, atender tus emociones internas puede devolverte estabilidad. El cangrejo dentro de tu hogar no aparece por casualidad, es un mensaje de que algo en tu interior necesita atención consciente. Soñar con cangrejos escondidos bajo la arena. Cuando los cangrejos no se ven a simple vista, sino que permanecen ocultos bajo la arena, el sueño adquiere un tono más profundo. Aquí el símbolo no es la presencia evidente del conflicto, sino lo que está latente. La arena cubre, disimula, suaviza la superficie. Pero debajo, algo se mueve. Este tipo de sueño suele relacionarse con emociones reprimidas. Sentimientos que decidiste guardar para evitar confrontaciones o para no alterar una aparente tranquilidad. Sin embargo, lo que se entierra no desaparece, solo espera el momento adecuado para emerger. Si en el sueño caminas y de pronto sientes que algo se mueve bajo tus pies, puede reflejar inseguridad frente a una situación que no comprendes del todo. Intuyes que hay más de lo que se muestra. Tal vez en tu entorno hay palabras no dichas, verdades a medias o tensiones silenciosas. La arena representa lo mutable, lo que cambia con el viento y las mareas. El cangrejo escondido simboliza aquello que aún no está listo para mostrarse, pero cuya energía ya influye en tu equilibrio. El mensaje no es de alarma, sino de conciencia. Mirar más allá de la superficie puede evitar sorpresas inesperadas. Soñar que regalas o recibes un cangrejo. El acto de regalar o recibir un cangrejo en sueños habla de intercambio emocional. No es un símbolo neutro, el cangrejo lleva consigo la idea de defensa, protección y conflicto latente. Si lo entregas a alguien, puede indicar que estás transfiriendo una carga que no deseas seguir sosteniendo. Tal vez has decidido compartir una preocupación, delegar una responsabilidad o incluso proyectar en otro aquello que no quieres reconocer en ti. Regalar el cangrejo puede representar alivio, pero también evasión si no asumes tu parte en el proceso. Si, por el contrario, recibes el cangrejo, el sueño podría señalar que estás asumiendo problemas ajenos. Puede tratarse de una relación en la que cargas con emociones que no te pertenecen del todo. El cangrejo recibido simboliza una energía que ahora debes manejar. Es importante observar cómo te sientes en la escena. ¿Aceptas el cangrejo con gusto, con temor, con resignación? La emoción revela si ese intercambio es saludable o si estás permitiendo que situaciones externas alteren tu estabilidad interior. Soñar con cangrejos que cambian de caparazón.
La imagen de un cangrejo desprendiéndose de su antiguo caparazón para adoptar uno nuevo es profundamente simbólica. El caparazón representa protección, identidad, mecanismos de defensa. Cambiarlo implica transformación. Este sueño suele aparecer en momentos de transición personal. Puede indicar que estás dejando atrás una vieja forma de reaccionar ante los conflictos. Tal vez antes respondías con dureza, con silencio o con evasión, y ahora estás aprendiendo a actuar desde un lugar diferente. El proceso de cambio no es inmediato ni cómodo. El cangrejo, mientras se desprende de su antigua coraza, queda vulnerable. Así también tú puedes sentirte expuesto durante una etapa de crecimiento. Sin embargo, esa vulnerabilidad es temporal y necesaria para evolucionar. Si en el sueño observas el cambio con serenidad, el mensaje es de aceptación. Estás listo para una nueva etapa. Si sientes miedo al ver al cangrejo sin su protección, puede reflejar temor ante los cambios que estás viviendo. El nuevo caparazón simboliza una versión más fuerte y consciente de ti mismo. No se trata de endurecerte, sino de construir una protección más alineada con quien eres ahora. El sueño recuerda que crecer implica soltar viejas defensas para dar paso a una identidad renovada. Y si alguna de estas interpretaciones resonó contigo, si sentiste que tu sueño tenía un mensaje más profundo de lo que imaginabas, recuerda que cada símbolo es una puerta hacia tu mundo interior. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos el significado oculto de tus sueños, y dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir lo que su subconsciente intenta revelarles.